El día de hoy te voy a enseñar a hacer a Frida Kahlo en origami 3D, una gran opción para regalar o para decorar tu habitación. Y no te preocupes si nunca hiciste origami, en ese caso te recomiendo que mires el video que está apareciendo arriba a la derecha donde te enseño lo básico. Este video va dedicado especialmente a toda la gente que me mira desde México, que sé que son muchos y les agradezco un montón por el apoyo. Si son de otros países no se pongan celosos, si quieren que haga una figura de algún personaje representativo de su país déjenmelo en los comentarios. Ahora sí los dejo con el video. Vas a necesitar 135 piezas cremas, que son 5 hojas, 16 piezas verdes, que es media hoja, 235 piezas negras, que son 8 hojas, 22 piezas amarillas, que es una hoja, y 125 piezas rojas, que son 4 hojas. Todos estos módulos son de la medida M, es decir que de una hoja A4 obtenemos 32 piezas. Si querés aprender a hacer los módulos te dejo este video por acá. Vamos a poner una pieza negra de forma invertida, de esta manera, y vamos a añadirle dos más del mismo color pero de forma normal. Vamos a necesitar 7 piezas más como esta, teniendo un total de 8. Te recomiendo utilizar pegamento para que sea mucho más sencillo a la hora de unir. Después vamos a poner una pieza negra invertida, una amarilla normal y por último una pieza negra. Vamos a hacer 7 piezas más como esta, teniendo un total de 8. Una vez terminadas todas las piezas, vamos a unirlas insertando en los últimos dos bolsillos. Vamos a ir intercalando una pieza completamente negra, una de las que tiene amarillo, así hasta terminar la base. Y cerramos la base. Ahora vamos a dar 3 vueltas completas de piezas negras de forma normal. Luego vamos a seguir con un nivel de piezas negras pero de forma invertida, es decir, al revés. Esto lo hacemos para darle un efecto de falda o vestido, o simplemente para que se diferencie bien su parte inferior de lo que sería su pecho. Para seguir vamos a insertar 5 módulos amarillos. Y encima de ellos vamos a hacer una pirámide, y cada nivel vamos a reducir una pieza hasta llegar solo a 2 piezas. Todo hasta este nivel lo rellenamos con puras piezas rojas. Ahora vamos a hacer nuevamente una pirámide pero invertida. Vamos a empezar con una pieza crema y terminamos con 5. Tendremos que ir añadiendo módulos rojos para ayudarnos a añadir los respectivos módulos cremas.
canción para mi gente. Con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ay. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Todo lo que nos queda por acá lo rellenamos con piezas rojas. Para empezar con la cabeza vamos a hacer 18 piezas como las que hicimos anteriormente, pero completamente cremas. Una invertida, 2 normales. Las unimos y cerramos la base. En cualquier parte de nuestra base vamos a insertar 7 módulos cremas. En el centro colocamos 2 piezas rojas. Y a sus costados una pieza negra para ayudarnos en el próximo nivel. A cada lado de las piezas rojas insertamos 3 piezas cremas. Encima de las 2 piezas rojas ponemos 5 del mismo color. Y luego nuevamente 2. Seguimos añadiendo estas piezas auxiliares a los costados. En los costados de las 5 piezas rojas ponemos 2 piezas cremas. Seguimos con 4 piezas cremas a cada lado. Encima de estas 10 piezas colocamos 9 módulos cremas. Añadimos los módulos negros necesarios y en el siguiente nivel volvemos a poner 10 piezas cremas encima de las 9 anteriores. En el centro de estas 10 piezas ponemos una negra y a sus costados añadimos 2 cremas y una negra. Ahora vamos a añadir 6 piezas negras, que van desde una pieza negra hasta la otra. Para imitar el efecto de una uniceja, vamos a añadir un módulo sin abrir, es decir medio aplastado, en el centro de estos módulos. En este mismo nivel vamos a poner una pieza crema a cada costado. Para finalizar con la cara, en el siguiente nivel insertamos 7 módulos. Y en el otro 6. Ahora vamos a dar una vuelta de piezas negras alrededor de toda la cara. Una vez que lo tenemos así, vamos a añadir 6 módulos desde acá a cada lado. A partir de donde nos quedamos antes, vamos a poner todas nuestras piezas verdes, para formar este diadema que llevará las flores. Hasta este nivel llenamos todo con módulos negros, y para finalizar damos una vuelta con piezas negras también,
Pegamos la cabeza con el cuerpo y añadimos algunos detalles como los ojos, las flores y sus brazos, y ya lo tendríamos. Eso fue todo por el día de hoy, espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda o sugerencia, no dudes en escribirme por los comentarios o por mis redes sociales que se encuentran en la descripción. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete, que eso me ayudaría un montón. Chao, hasta la próxima.